Súper. ¿Qué onda amigos? Estamos en Clama 19, es Jesús, y este espacio es para tener justamente un espacio para entrevistar, para platicar con los invitados que tuvimos este año. Este año fue muy grato para nosotros tener un invitado de fuera, Cole Brown, que él, digo, no quiero spoilear, pero ha hecho muchas cosas en su vida, entonces justamente esta entrevista es para platicar un poquito acerca de él, que nos cuente qué onda con su vida. Y pues, ¿cómo te doy la bienvenida? Gracias. Gracias por darte el espacio de estar con nosotros, de aceptar la invitación, de que te podamos conocer. Y pues esta entrevista es un poco para aprovechar que estoy aquí contigo y explotar el conocerte, el que yo ya te conocí, pero quiero Sí. que las personas también te conozcan. Claro, ¿va? sí. Entonces, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y Sí, por sí. la hospitalidad. Súper. Ha sido increíble. Sí, gracias. Entonces, digo, para empezar lo que me gustaría es que nos contaras qué onda contigo. ¿Quién es Cole? ¿De dónde vienes? ¿Qué onda con tu familia? Uf. ¿Cuál es el rol en la iglesia en la que ahorita estás? Wow. ¿Algún proyecto en el que estés trabajando actualmente? Cuéntanos un poco de ti. Ok, pues. Wow. Me mudé a México en el 2015 después de haber plantado una iglesia en los Estados Unidos. He pastoreado allá por 9 años. Y asistí a la UNAM para tratar de aprender el español, ¿no? Y llegamos sin hablar nada, toda la familia, mis hijos. Asistí a una a una escuela mexicana, entonces ellos hablan español muy bien, lo hablan sin acento, lo cual no es justo, ¿no? Y plantamos una iglesia aquí en el 2015-16. Regresé a los Estados Unidos sin querer en el 2017. Desde entonces mi trabajo principal ha sido como mentor o como coach de los pastores y plantadores en América Latina. Yo estoy en América Latina mensualmente para trabajar con iglesias como la suya. Esto es mi trabajo principal. Sin embargo, ya que ahora vivo en los Estados Unidos, aunque no quiero, he plantado 2 iglesias allá desde que regresamos. Ahora estamos con 5 meses con una iglesia bilingüe, nuestra primera iglesia bilingüe en los Estados Unidos. Mi esposa y yo estamos por cumplir 18 años casados el 4 de agosto. Tenemos 2 hijos, una hija de 14 y un hijo de 11. Y amamos México. Súper. Sí. ¿Actualmente estás haciendo algún proyecto en el que estés colaborando? Pues siempre estoy haciendo algo. Trabajo, colaboro. ¿Es el verbo? Colaboro. Sí. Con la Coalición por el Evangelio, creando recursos. También he lanzado 4 libros en español. Estoy por lanzar el 5º, que se llama Jesús es. Se va a enfocar en quién es Jesús y lo que significa para nosotros. Hay otras cosas, pero tenemos que esperar. Ok, Sí. Oye, a ver, cuéntame un poquito. Llegaste a México y ¿qué onda con el lenguaje? Uf. ¿Ya hablabas español? ¿Cómo fue esa parte? No, llegué pues hablando como 73 palabras, ¿no? Las obvias como gracias, taco, deportación. Con eso te defiendes, ¿no? Sí. Las palabras necesarias. Y yo pensaba, porque había estudiado la gramática por 1 año, 2 años, yo llegué pensando, voy a estar bien. Y al aterrizar es el verbo, el vuelo. Sí. Al aterrizar yo me di cuenta que literalmente nadie me entendía y yo no entendía a nadie más. Entonces sabía, pues voy a necesitar aprender pronto. Y algo que me impresionó y me sigue impresionando es primero la paciencia de los mexicanos, ¿no? Cuando un mexicano visita mi país, lo que escucho es, estás en los Estados Unidos, habla inglés, ¿no? Y aquí, con mis 73 palabras, cada persona tenía tanta paciencia mientras yo buscaba la palabra adecuada o la palabra equivocada sin querer, ¿no? Ellos no me interrumpían, pacientemente esperando, ¿no? Y yo con tanta pena. Y también algo que me ha ayudado mucho es, les he pedido a mis amigos y a conocidos, por favor, corrígeme. Es que nos da pena corregirte. Sí, pero me da más pena a mí. Sí. Y aún así necesito que lo hagas, porque si no lo haces, pues voy a hablar igual en 1 año, igual en 2 años. Y mis dones principalmente, mis dones son dones de comunicación.
Y si no puedo usar mis dones de comunicación en México, pues ¿para qué estoy? Sí. Sí, sí. Oye, hace rato me dijiste que te metiste a estudiar a la UNAM. Sí, ¿Cómo fue eso? ¿Qué te metiste a estudiar? sí. ¿Fue por el tema del idioma o qué te Así metiste a es, estudiar? sí. Ellos tienen un programa para extranjeros, centro de enseñanzas para extranjeros. Y llegan gente de todo el mundo, la mayoría de países de Asia y África, pero también europeos y algunos gringos. Y fue una experiencia increíble de estar con gente de todo el mundo y no nos podíamos comunicar sin usar el español porque fue el único idioma que teníamos en común, pero ninguno de nosotros lo hablaba bien, ¿no? Sí, sí. Pero nos obligaba a usarlo, a arriesgarnos. Entonces es un programa de un año y junto con el español también te ofrecen otros cursos de la UNAM. Entonces estudié escritores mexicanos, estudié filosofía, estudié literatura, estudié historia de México y varias otras cosas que me ayudaron mucho con entender no solo el idioma, sino también la cultura en la que iba a trabajar. Sí. Ante la limitación del idioma, del lenguaje, ¿qué fue qué enseñanza te dio todo eso? O sea, estás limitado al lenguaje, te reta como me tengo que esforzar, tengo que dominar este lenguaje, porque al final quiero comunicar un mensaje, y si no me comunico en este lenguaje, es complicado. ¿Qué enseñanza te llevaste de todo eso? ¿Cómo fue ese proceso? Tres sí está bien. Una, la humildad, ¿no? Vengo de los Estados Unidos como un hombre que atrae atención por poder comunicarse bien. Llego aquí, no me puedo comunicar ni siquiera para pedir un taco. ¿Te sentiste en una situación incómoda? Más que incómoda, aterrorizadora o algo así. Sí. Y entonces fue humillante en el mejor sentido de la palabra, ¿no? También me enseñó a arriesgarme, algo que todavía estoy beneficiando de haber aprendido esta lección, de pues sí te vas a equivocar, pero aún así, pues hazlo, y sí vas a fracasar, pero aún así, pues tómale el riesgo, ¿no? El tercero, lo cual para mí fue lo más difícil, fue tener que evaluar y reevaluar mi identidad. Porque si me hubieras preguntado antes de mudarme aquí, pues, ¿en dónde encuentras tu identidad? Yo hubiera dicho, pues, soy hijo de Dios, ¿no? Hecho a su imagen. Pero llegué aquí y me di cuenta muy rápido que por muy fácil que fuera decir esto, no lo creía. Son de esas cosas que dices, pero no las crees, solo los hablas. Y no sabes que no las crees, ¿no? No Sí. estás siendo hipócrita a propósito. Pero llegar aquí y no poder predicar, no poder aconsejar, no poder hacer comedia, no poder escribir, no poder caerme bien con la gente, no poder hacer nada de lo que había hecho antes, pues me empecé a preguntarme, ¿quién soy? Si no soy el predicador, si no soy el pastor, si no soy el que ayuda a la gente, pues ¿quién soy? Y sabía la respuesta teológica, pero no la creía. Entonces, con tiempo aprendí a realmente creerla. Fue una gran bendición no poder ser quien pensaba que era y tener que ser hijo de Dios sin nada que ofrecerle a nadie. Un hijo de Dios totalmente dependiente de todos los demás. Oye, ¿me ayudas a aprender a abrir una cuenta bancaria? ¿Me ayudas a aprender a comunicarme con esta empresa? ¿Me ayudas? No sabía nada. Entonces estaba dependiendo de todos después de años de ser él en el que los demás dependían, ¿no? Y fue muy bueno y difícil. Si yo te preguntara, ¿qué prefieres? ¿Predicar en español o en inglés? O sea, parados al día de hoy, donde ya tu español ya es un poco más fluido, te expresas mejor. Gracias a Dios. Que al principio, ¿qué prefieres? ¿Predicar en español o en inglés? Qué buena pregunta. Yo predico mejor en inglés y me siento más cómodo en ese sentido, pero durante los últimos 4 años he predicado mucho más en español. Entonces, cuando predico en inglés ahora, salen palabras en español. Sí. Es como mi mente teológica ahora funciona en español y no en inglés.
Entonces estoy más cómodo con el resultado final en inglés, pero prefiero predicar en español, no solo porque mi mente está funcionando así, sino porque personalmente creo que yo tengo... Quiero pensar bien en lo que estoy por decir. Creo que puedo ser de más ayuda aquí que allá. Sí, sí. Súper. 3 cualidades que considera tener Cole Brown. ¿Tienen que ser positivas o no? 3 cualidades que yo tengo, pues según yo. Ajá, sí, que tú digas, creo que yo soy bueno en esto, esto y esto. Ah, sí, bueno, ok. Tengo mucha empatía, entonces es muy fácil para mí escuchar, entender e identificar con la gente, lo cual ayuda a comprender. Justo, eso es clave. Sí. Porque justo cuando quieres transmitir un mensaje, tratar de entender a la otra persona o de ponerte en sus zapatos hace que el mensaje conecte y llegue de mejor forma. Sí, total. Sí, ¿no? exacto. La empatía es una fortaleza mía. También, qué difícil hablar positivamente de mí mismo. Es que, ¿sabes? En ocasiones siento que somos demasiado duros con nosotros Sí, mismos sí. y luego decimos defectos o cosas así. Sí. Pero positivas nos cuesta a veces. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa. Sí, te entiendo totalmente. Creo que también estoy dispuesto a tomar riesgos, ¿no? Por Cristo. No me gusta tomar riesgos porque sí, entonces no me voy a subir a un juego mecánico de Six Flags, perdón. Pero sí estoy dispuesto a ir a otro país, ¿no? Sin saber nada, y estoy dispuesto a subir a un escenario en un lugar que no conozco. Me gusta tomar riesgos por Cristo, y eso tiene que ver con la tercera cosa, y no puedo tomar ningún crédito por eso, pero creo que tengo el don de fe, de sí creo lo que Jesús dice, y puedo actuar, ¿no? A la luz de lo que Jesús dice, sí, con confianza. Oye, eres comediante. Soy comediante. ¿Cómo llevas eso? ¿Haces shows, stand-up? ¿Cómo es esa parte? Hago shows de stand-up, más que nada en México, aunque también lo he hecho en los Estados Unidos. ¿Todo comenzó en Estados Unidos o comenzó aquí? ¿Cómo fue? Comenzó en los Estados Unidos en el 2012 y lo hice muchas veces, pero después de haber tomado la decisión de mudarnos a México ya no tenía tiempo porque estábamos levantando fondos, vendiendo todas nuestras pertenencias, cambiando, dándole la iglesia a los otros ancianos, todo eso. Al llegar aquí obviamente no podía decir nada, pero después de un año pensaba, me gustaría obligarme a crecer más en el idioma, y la comedia me daría la oportunidad, ¿no? De estar parado en un escenario por 5, 10, 15, 20, 30 minutos sin poder escapar. Y también pasa con muchos misioneros y muchos pastores y muchos empleados de iglesias, que pasas todo el tiempo o en la iglesia o con la iglesia, y de repente ya no tienes relaciones con no cristianos. Y yo pensaba, pues tal vez eso sería una buena oportunidad para conocer a los no cristianos de la Ciudad de México y desarrollar y construir relaciones con ellos. Y eso ha sido una gran bendición para mí, es poder entrar a un lugar en el que siempre soy el único cristiano, ¿no? Sí. Y hablar de mi fe, de mi vida, de Jesús, y recibir el respeto de ellos. ¿Por qué? Pues porque se ríen, entonces me respetan porque se ríen, no porque soy cristiano, ¿no? Y después hablamos y compartimos muchas cosas y desarrollamos amistades, y ha sido increíble. Me encanta la comedia en sí, pero también este beneficio ha sido una bendición. Es decir, utilizas esta parte de hacer stand-up, de hacer shows de comedia para hablar de Jesús. Sí, no solamente, pero sí es parte de. Sí, si solamente lo hiciera así, nadie me escuchara, ¿no? Porque sería como un truco. Ahí él dice que está aquí para hacer comedia, pero solo quiere hablar de Jesús. Pero si puedo lograr hacer la comedia bien. Y expresar mi fe a la vez, pues gano. Sí. ¿Qué es más difícil? ¿Preparar una prédica o un stand-up? El stand-up, mil veces más difícil. ¿Qué es lo complejo? Pues primero, hay varias respuestas.
primero, con la prédica, no tengo que crear nada. Solo tengo que decir lo que la Biblia ya dice, ¿no? Y eso es fácil. Segundo, tengo tiempo. No, voy a decir algo más. Segundo, cuando predico, acabo de predicar, ¿cuántas personas? Estaba lleno, 1800, Sí. fácil. 1800 personas. Y honestamente, no sé si lo hice bien o no, ¿no? Si le gustó o no en la predica, si les gustó o no. ¿Por qué? Pues porque cuando predicas no esperas ninguna respuesta de la audiencia. Puedes convencerte de que lo hiciste muy bien, aunque fue terrible, ¿no? Por ejemplo, no estoy diciendo que fuera terrible, pero... Que no lo fue. Que no lo fue, no. Pero en la comedia, tú tienes que crear todo, ¿no? Y no solo tienes que decir algo que es verdad, sino que también da risa. Y una vez que lo dices, que sea una frase, una oración, si nadie se ríe, tú sabes en ese momento que no funcionó, ¿no? Yo puedo predicar 1 hora sin saber si funcionó, ¿no? Y bajarme con la confianza de que todo fue bien. Pero en la comedia sabes inmediatamente si lo estás haciendo bien o no, porque si o hay risa o no. Y ellos también saben que tú sabes, porque si no se ríen, ellos están pensando, pues él está muriendo en el escenario, ¿no? Sí. Y eso da miedo. Sí. ¿Qué es lo primero que te dicen cuando les dices que eres estandupero? O cuando les dices que eres predicador. Sí, O sea, depende del esa contexto. dualidad de cuando les dices uno y cuando les dice el otro, ¿cómo es? Cuando estoy con cristianos y lo digo, 2 cosas me pasan. Una es que la gente me pregunta, ¿qué es la comedia stand-up? ¿No? Porque es nuevo en México, solo llevo como 10 años en México. Y la otra es, ¿en cuáles iglesias lo haces? Porque piensan que si un pastor hace comedia, es comedia cristiana, en un entorno cristiano, y tengo que explicarles lo que acabo de decir, ¿no? Al otro lado es... Si no han escuchado a la comedia, lo que suele pasar es cuando le digo a la gente que soy pastor cristiano, de repente ya no me quieren hablar, ¿no? Ok, es que necesito ir al baño. Sí, veo a mi amigo allá. Sí. Pero si me conocen por la comedia, pues hablamos mucho después y dicen cosas, normalmente los cristianos no me caen bien, pero me caes bien y quiero hablar contigo sobre... Y porque la risa, creo, ¿no? Como quita los escudos que tiene la gente, ¿no? Sí, rompe el hielo. Rompe el hielo, mejor. Sí, mucho mejor. Sí. Oye, me has contado un poco de que te has dedicado a esto de plantar iglesias. Sí. Cuéntame cómo surge, cómo ha sido, cuál fue la primera iglesia que plantaste, ¿cómo es? Planté la primera iglesia que se llamaba Emmaus en Portland, Oregon, la ciudad menos religiosa de los Estados Unidos, en el 2006. Y la planté por 2 razones principales. Una es que a través de varias experiencias yo pues llegué a tener la convicción de que el Evangelio, y cuando digo el Evangelio estoy hablando del mensaje de quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo, que el Evangelio era no solo para los no cristianos, para entrar, ¿no? Sino también para los cristianos, para ser santificados. Entonces yo no solo necesito el mensaje de quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho para conocer a Dios, sino para crecer más y más a la imagen de Jesús. Y con esta convicción quería compartirla con todos. Y yo empecé a ver a Jesús en cada página de la Biblia, algo que no había visto antes. Y quería compartir con la gente. Jesús está aquí. La Biblia no se trata de una lista de reglas, ¿no? Es una revelación de nuestro Dios. Autorrevelación, ¿no? Y la segunda cosa es, yo soy... Si me están escuchando, ya saben, soy gringo. También soy gringo blanco, ¿no? Bien blanco, ¿no? Como sabes. Mi esposa es afroamericana y mis amigos y los suyos son latinos, asiáticos, negros, blancos, todo. Y nos conocimos, nos casamos en una iglesia de puros afroamericanos y yo, ¿no? Y después yo trabajé en una iglesia y asistimos a una iglesia de
puros blancos y ella. Y en los dos lados tuvimos el problema de invitar a nuestros amigos, ¿no? Que no fueron parte de la cultura que domina tal iglesia, ¿no? Que dominaba tal iglesia. Y siempre nos fue muy mal. Es que las iglesias no sabían servir a los que no fueran ellos. Y vimos en nuestra ciudad es conocida no solo por ser la menos religiosa, sino por ser una de las ciudades más racistas y más divididas. Y nosotros pensamos, pues leemos la Biblia dice que Jesús nos une a Dios y a su pueblo. ¿Y cómo es que si Dios nos une a su pueblo, por qué hay iglesia blanca, iglesia negra, iglesia latina, iglesia pobre, iglesia rica, iglesia educada, iglesia poco educada, iglesia de hipsters, iglesia... No puede ser, somos una sola iglesia. Entonces plantamos la primera iglesia sin saber cómo plantar una iglesia, sin haber conocido ni un plantador de iglesias. ¿Tú sabías algo de plantar iglesias? No sabía nada, literalmente nada. Busqué libros y en aquel entonces de 2005, 2006, no sé cómo decir esto en español, sé que no se traduce bien, pero en inglés diríamos que la plantación de iglesias todavía no era algo sexy, es decir, no era popular, nadie estaba pensando en eso, no se vendía. Y fue muy difícil encontrar recursos. Encontré 2 libros y la Biblia y decidimos hacerlo. Y ahora, si pudiera volver a hacerlo otra vez, pues haría todo distinto, ¿no? Distinto. Nos suele pasar que hacemos y aprendemos de eso para saber qué no hacer y qué replicar. Sí, fue mi experiencia. Sí. Tenía 28 años, ¿no? Muy poca experiencia. Plantas esa iglesia. ¿Qué es lo que pasa con esa iglesia? Lo que pasa en esa iglesia, 2 cosas. Primero, yo pensaba por arrogancia, ¿no? Y por ser ingenuo, yo voy a predicar el evangelio, ¿no? Y esa iglesia va a crecer y crecer y crecer y vamos a alcanzar toda esta ciudad. Yo pensaba que podía construir la iglesia encima de la predicación o por medio de la predicación. Aprendí muy rápido que las iglesias no crecen por la predicación, ¿no? Lo que la predicación hace es atraer a otros cristianos que ya tenían iglesias, pero tú predicas mejor que su pastor. Entonces aprendí que no iba a ser lo que pensaba. En ese sentido, no iba a crecer así. Pero también vi palabra por palabra el sueño que habíamos tenido cumplirse, gracias a Dios, ¿no? Y vio a una iglesia de personas de todos estos grupos diferentes, unidos como una sola familia. Y pensaba que iba a pastorear esta iglesia porque era mi sueño para toda mi vida. Y con tiempo, pues aprendí que no, que iba a ir a México. Pero algo que hicimos fue capacitar líderes, porque una vez que aprendí que la iglesia no podía ser construida por mi predicación, pues entonces vamos a necesitar otros líderes para realmente pastorear a la gente, hacer discípulos. Entonces desarrollamos 5 ancianos dentro de la iglesia y ellos tomaron la iglesia cuando me fui. ¿Cómo es esa parte de preparar líderes? No creo que hay una forma correcta que aplique en todo contexto, creo que depende mucho del contexto, pero algo que sí es necesario es que la iglesia, que los líderes de la iglesia, mi opinión personal, se dan cuenta de que el discipulado no ocurre principalmente a través de los eventos oficiales de la iglesia, sino que ocurre en las prácticas como esta, ¿no? Sí, en las comidas, en las salas, en las casas de los miembros. Esto es donde pasa. Sí, y normalmente pasa que venimos a un servicio de los domingos, venimos al servicio, nos sentamos, estamos 1 hora, 40 minutos, lo que sea, y luego nos vamos. Sí. Y realmente cuando lees la Biblia es relacional, es comer juntos, es vivir juntos, es hacer vida juntos, eso es ser la iglesia. Y creo que ahí justamente tienes la oportunidad de conocer a otras personas, darle seguimiento y ver el crecimiento que van teniendo. Sí, amén, amigo. Estoy contigo. Sí, amén. Y yo diría que si un pastor me pidiera consejo, le diría, enfócate en los contextos informales, ¿no? Y haz que la iglesia sepa que el camino
a la madurez espiritual no se encuentra en asistir 3 clases, sino en estar con los miembros de la iglesia. Y lo que ves, pues si dependes de los eventos para ser discípulos, lo que pasa es que buscas buenos predicadores y no los encuentras, ¿no? ¿Dónde están los predicadores? ¿Dónde están los hombres con el conocimiento amplio de la Biblia? ¿Dónde están ellos? Y no los puedo encontrar, entonces voy a contratar a alguien de otra iglesia para venir aquí y yo hice un discípulo, ¿no? No. Pero si pasas tiempo con la gente en estos entornos informales, vas a ver que esa mujer le habla a los demás con mucha sabiduría, ¿no? Y ese hombre ama bien a su esposa, ¿no? Y esa mujer sabe hacer que sus hijos le obedezcan. Y vas a decidir, ok, voy a invertir en estas 3 personas porque ellos tienen la potencial. No importa si predican bien o no, porque los discípulos no se hacen por predicaciones. Aunque me encanta predicar. Sí. Yo he predicado, no sé, 600 sermones en mi vida y estoy seguro de que Dios los ha usado. Pero también estoy 100% seguro porque tengo la evidencia de que la mayoría del fruto de mi ministerio viene de pláticas como esta y no de los sermones, ¿no? Si te diera a elegir, ¿qué preferirías? ¿Predicar o mentorear, coachar a una persona relacionalmente así, cercana? Que te reúnas cada cierto tiempo con él, cada tercer día, lo que sea, platicar y irlo orientando. ¿Qué prefieres y por qué? Te voy a dar 2 respuestas contradictorias. Primero, preferiría predicar solo porque es mucho más fácil. Honestamente, preferiría predicar porque es mucho más fácil y me puedo convencer de que estoy sirviendo a Dios, ¿no? Y hay pastores que solo predican y no están con la gente. Pero si estoy en el espíritu y no en la carne, voy a decir que preferiría estar con la persona por mucho tiempo porque sé que a largo plazo eso va a dar más fruto que el otro. Y esa persona va a repetir la misma cosa con otra. No todos los que me escuchan predicar van a ir a predicar, pero todos los que pasan tiempo conmigo y se hacen discípulos van a ser más discípulos de la misma forma. Wow, sí. Qué increíble. Sí, ¿no? Súper. Oye, ¿cuántos libros has escrito? Ay, déjame pensar. Creo que 4 en español. 4. Sí. ¿Cómo surgió la idea de escribir libros? ¿Cómo fue esa parte? Cuando estaba pastoreando en los Estados Unidos, yo veía problemas o obstáculos a la madurez en mi iglesia y como pastor quería ayudarles, entonces quería darles un recurso porque no me puedo reunir con cada persona. Y buscaba recursos. El primero fue un libro que se llama Problemas Paternales, cómo Dios sana las heridas causadas por padres ausentes, abusivos y distantes. Y vi en mi iglesia muchos adultos que estaban sufriendo aún por las heridas causadas por sus papás. Y buscaba un recurso al respecto, ¿no? Y también soy psicólogo, entonces buscaba recursos cristianos, buscaba recursos de psicología y no encontré nada. Y pensaba, quiero tener algo que regalarle a gente, esto te va a ayudar. Entonces escribí el primer libro. Es decir, tus libros vienen como una respuesta a algo que tú estás viendo en la iglesia que está pasando. Siempre. Buenísimo. Siempre. Y por eso también son, la mayoría, hay una excepción, la mayoría son muy breves, como 100 páginas o menos, porque concisos. Algo más, sí, concisos es la palabra, porque algo que aprendí de pastorear es que si le das a alguien que no le encanta leer un libro de 200 páginas de lenguaje académico, no lo van a leer. Totalmente de acuerdo. Pero sí que los puedes decir, solo te va a llevar como 3 horas, ¿no? Tal vez lo lea. Entonces mis libros parecen muy poco impresionantes a los académicos, pero la gente normal los lee y es lo que me importa. Justo. Sí. Buenísimo. Sí. Oye, dame un consejo. O a todos los que todos los que nos estén escuchando. Un consejo práctico para preparar un mensaje, una predicación. Algo que sea práctico. O sea, te lo digo porque hay veces, no sé si te pasa o a personas que nos escuchan tienes que preparar un mensaje y no tienes idea de cómo hacerlo. Sí. Voy a promoverme un poco, no me gusta hacerlo, pero adelante, para contestar la pregunta y ayudar a la gente. Yo hice un hilo en Twitter en febrero en el cual todos los días di una
pues un consejo para predicadores. Y todos estos están juntados, pues sí, en mi Twitter, Cole Brown PDX, pero también en un blog en mi sitio web que es colebrown.es de España, ¿no? ES. Y hay 30 consejos en esta página. Pensando en uno, no sé si es uno que aparece en la lista o no, pero pensando en uno, creo que mi primer consejo sería: elijan un solo texto. Algo que hacen los nuevos predicadores muchas veces es que no saben qué decir, entonces toman 10 textos de la Biblia, porque de esta forma no tienen que decir mucho. Voy a leer este texto, voy a leer este texto, voy a leer este texto. Y primero confunde a la gente. Segundo, te confunde a ti, porque ni siquiera tú me puedes decir cuál era tu punto principal en una oración o menos, ¿no? Y tercero, le da la impresión al público, pienso yo, que tienes que conocer toda la Biblia por memoria para poder interpretar un solo pasaje. Pero si tú te puedes subir y predicar 6 versículos, un párrafo, ¿no? Y predicar solo ese párrafo, lo que enseñas a tu público es que ellos también podrían interpretar bien el mismo pasaje sin tener que tener el conocimiento de toda la Biblia y de toda la teología. Súper. Oye, ya para ir cerrando esta entrevista, preguntas un poco rápidas. ¿Ok? ¿Qué cambiarías de ti? Físicamente, en tu forma de ser. Físicamente Lo que cambiaría mi postura. Ajá. Tengo, ¿cómo se dice en español? Escoliosis o Sí, escoliosis. escoliosis, sí, no me gusta. De mi personalidad, me gustaría ser cada vez más humilde. Sí. Súper. ¿Algún gusto culposo que tengas? No me siento culpo por ningún gusto que tengo, pero les comparto con ustedes muchos gustos que la gente piensa que deberían ser gustos culposos. A mí me encantan los boy bands, ¿no? Como New Kids on the Block, NSYNC, New Edition, Why Don't We, me encanta. Esa música me encanta. También soy muy fan de las luchas. De los luchadores profesionales como WWE y todo eso. Y hay más, pero sí, por ahora sí. Claro, para que no me dejen de seguir. Tacos, comida, algún platillo de comida mexicana. ¿Qué más me gusta? ¿Qué más te gusta? El pozole de pollo. Wow, increíble. Sí, me encanta. Algo que digas, no. De la comida mexicana, sí. Cualquier cosa que tiene cerdo. No me gusta el No cerdo. te gusta. Sí. Salsa. Me encanta. Entre más pica, mejor. Buenísimo. Sí. Sí, aquí tacos, echarle salsa, limón, Oh. aquí, delicia. Es lo difícil de vivir en los Estados Unidos. Vas a un restaurante y no tiene limón. No. ¿Cómo voy a comer sin limón? No hay manera aquí en México de vivir sin limón y sin chile y salsa. Exacto. Sí, o sea, sí, soy aquí. mexicano, de corazón, sí. Oye, ¿alguna recomendación que me puedas hacer en películas, series, Netflix? Pues voy a ser muy honesto. Sí, adelante. Y es más común en la iglesia gringa que aquí. No me molesta la violencia, no me molesta las groserías. Entonces yo veo cosas que tal vez mucha gente no quiere ver. Mi serie favorita... No, déjame pensar si quiero decir eso. Voy a recomendar dos cosas. Mi película favorita es una película de Dinamarca. ¿Cómo se dice? ¿Dinamarca es correcto? Sí. Que se llama El Festín, la celebración. Tiene 2 títulos. Y Diego Luna hizo una obra de teatro basado en esta película hace unos años. Es increíble. De serie, hay una serie de HBO que se llama The Wire. Y es la mejor serie en toda la historia de la televisión. Pero en español, me gusta mucho una serie de Argentina que se llama La historia de un clan, que es la historia real de una familia argentina que secuestraba a la gente juntos. Sí, me gusta. Wow. ¿Qué te gusta a ti? Me dejaste tarea, o sea, yo ahorita me voy a poner a ver estas series porque no las ubico, entonces... Pues síganme en las redes sociales porque siempre estoy recomendando música, películas y series porque me interesan mucho. Pero ¿a ti qué te gusta? Chernobyl me apasionó. Sí. La Casa de Papel.
Oh, me encanta. Me encanta. Y salió anoche la tercera apenas voy a ver temporada. la tercera temporada, ¿justo? Ah, sí. Sí, tengo que actualizarme con eso, entonces está Sí. buenísimo. Oye, última cosa. ¿Algún mensaje que quisieras decir para cerrar esta entrevista? Lo que sea que quisieras decir, es abierto. Dos cosas creo que ahora son como mi pasión. No te conformes con ningún mensaje religioso que no se trata de Jesús, quién es y qué ha hecho. Y no quiero decir que no puedes escuchar un mensaje sobre el matrimonio, sino que un mensaje sobre el matrimonio que realmente es bíblico es un mensaje sobre el matrimonio que incluye Jesús y su obra y quién es. Hasta Pablo lo hace, ¿no? Cuando quiere hablar del matrimonio, ¿de qué habla? Del evangelio, ¿no? Aman a sus esposos como Jesús amó. Sí. Cuando quiere que demos más dinero, algo que es común en las iglesias, él dice, ¿por qué? Pues porque Jesús, siendo rico, se hizo pobre, ¿no? Entonces, si no escuchas Jesús en el mensaje que estás escuchando, en la música que estás escuchando, en el libro que estás leyendo, que se dice que es cristiano, realmente no es tan cristiano. Si también se podría escuchar en una iglesia mormón, ¿no? O en un programa de televisión motivacional, etc. Segundo, y tiene que ver, si eres cristiano, ya sabes que hay muchas corrientes del cristianismo, ¿no? Dentro de México y dentro del mundo. Y lo que yo veo pasando es que cada quien está eligiendo su tribu. ¿Tribu? Tribu. Y al elegir su tribu, están rechazando, juzgando, minimizando los otros tribus. Pero Jesús no nos une a un tribu. Jesús nos une a su pueblo, una nueva humanidad que incluye los pentecostales, los bautistas, los reformados, los carismáticos, los jóvenes, los grandes y viejos, ¿no? Entonces, por favor, les ruego de verdad, que no se permitan que nada divida la iglesia de Cristo, ¿no? Si ellos y tú creen en el mismo Cristo, si ellos y tú adoran al mismo Cristo, si creen los dos en el hecho de que estás salvado por gracia en Cristo y solo en Cristo, pues son tus hermanos y vas a vivir con ellos para siempre. Entonces, practica vivirlos ahora, ¿no? Gracias, porque creo que hace falta escuchar esto. Wow. Porque hay veces en las que nos dividimos, que porque tú crees en esto, yo creo en el otro, Sí. pero si creemos en Cristo, Sí. ¿qué más hay? Y nos acabamos Que de la conocer. tribulación es antes y después X. Y nos acabamos de conocer. Ajá. Y desde el momento que te conocí, pues sentí en casa con mi hermano, ¿no? ¿Por qué? Por Cristo. Y nada más. Sí. Súper. Países distintos, Países convicciones distintos. diferentes, Ajá. estoy seguro, Sí, pero sí. Cristo. Sí. Súper. Pues Cole, te agradezco mucho por este tiempo que nos diste la Gracias a ti. oportunidad, un ratito de que te puedan conocer, y gracias porque te hice la oportunidad de venir con nosotros a Clama. De verdad, escucharte fue increíble. De verdad, Gloria a Dios. a nombre de todos los que te escucharon, tus mensajes fueron increíbles, los disfrutamos mucho y tocaste fibras muy específicas en nuestra alma. De verdad, gracias. Gracias a ustedes, ha sido increíble. Bueno amigos, esto fue una entrevista con Cole Brown para Clama 19 es Jesús, y pues esperamos vernos próximamente. Saludos.